Salina de Carcaballana. A finales del siglo XVIII comenzó la explotación. Una galería de captación del manantial recogía el agua salobre y a través de canales de madera se llevaba hasta un depósito principal en el llano. A partir de 1792 se construyeron los edificios, un gran almacén para la sal, garitas para los guardas, oficinas y capilla. Alrededor de un patio anexo estaban las viviendas de los empleados, caballerizas y otras dependencias necesarias. A estas edificaciones se sumarían a mediados del siglo XIX un almacén para el sulfato sódico. A partir de 1869 la salina se privatiza y se implanta una nueva forma de gestión de sus recursos, tanto en forma de sal común, sulfato, agua medicinal y balneario por unos años. Canal del Manzanares. Fue un sueño de varios reyes que querían alcanzar el mar, haciendo navegable el Manzanares hasta el río Tajo en Aranjuez. En 1770 se iniciaron las obras. En el siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, el canal de Manzanares perdió su sentido. Convento La Aldehuela, Perales del Río. La finca de La Aldehuela perteneció al Real Monasterio del Escorial hasta el siglo XIX. Desde 1889 se establecen aquí los monjes trapenses, abandonándolo en el año 1927. Posteriormente pasa a manos particulares, que establecen en La Aldehuela un pequeño centro de producción agropecuaria y una cueva de crianza de vinos. Durante la Guerra Civil el monasterio es ocupado por las tropas republicanas en ofensiva durante la Batalla del Jarama. Tras el conflicto el lugar es reocupado por sus antiguos dueños y vuelto a abandonar en la década de los 60. En los últimos años ha sido lugar de encuentro para misas negras y fiestas rave, en algunos casos con desenlaces fatales. Mina Consuelo, Chinchón. De las 37 explotaciones de sulfato sódico que había en la zona, esta fue la mayor de ellas, estuvo en funcionamiento de forma intermitente entre 1860 y 1908. De la mina se extraía sulfato sódico mezclado con yeso. Posteriormente a su transformación en los hornos el producto obtenido estaba formado por carbonato sódico y otros compuestos, siendo remitido a jaboneros y vidrieros. Sanatorio del Santo Ángelo de la Barranca, Navacerrada. El llamado Hospital de Satán fue levantado en 1941 como sanatorio para tuberculosos y más tarde transformado en psiquiátrico hasta su cierre en 1995. En el año 2000, la Comunidad de Madrid anunció que esta inmensa construcción de 5 pisos y 3.000 metros cuadrados por planta, se transformaría en un parador nacional. El proyecto nunca llegó a realizarse. Innumerables leyendas giran a su alrededor, donde se habla de extrañas figuras vistas durante la noche. Yo también las he visto, se llaman vacas y merodean alrededor del edificio.
Palomar de Barranco del Rey, Chinchón. Mina de cobre Pilar, Colmenarejo. Fue explotada de forma intermitente en el siglo XIX y abandonó su producción en 1909. Una escalera metálica baja al segundo nivel, pero es mejor no pisarla, tiene más de 100 años. Las paredes lloran el cobre oxidado, la luz refleja el verde esmeralda de la malaquita y el añil de la azurita. A 40 metros de la superficie las galerías secundarias pueden ser peligrosas porque hay falta de oxígeno. Risco de las Cuevas, Perales de Tajuña. 50 cavidades excavadas en la roca, habitadas desde el Neolítico hasta bien entrado el siglo XX, que sirvieron como vivienda, almacén, refugio y granero. Antiguo matadero, Villaviciosa de Odón. La imposibilidad de la empresa, de acometer las reformas necesarias para adecuar las instalaciones a la normativa europea y seguir siendo rentable terminó con el cierre de sus instalaciones en 2002. Durante años fue utilizado por grupos de airsoft. En 2015 un incendio destruyó parte de los edificios. Cueva de Malvecino, Alcalá de Henares. Mina de extracción de arcilla explotada desde la Edad Media. Su nombre hace referencia a un arzobispo que desde aquella zona atacó el cercano castillo árabe. Molinos hidráulicos del río Perales, Navaluenga. Cueva del Fraile. En su entrada aparece un escudo heráldico junto a la fecha de 1734. Tiene respiraderos en forma de chimenea y bóvedas cubiertas de piedra con yeso. Una comunidad de frailes la construyó para elaborar vino y durante la Guerra Civil se utilizó para ocultar a los habitantes de Villaconejos. Puente Viejo, San Martín de la Vega. Construido en 1936. Resistió los intentos de destruirlo durante la Guerra Civil, pero una riada en 1947 lo despedazó, al tiempo que el río Jarama cambiaba su curso dejando al puente apartado del cauce. Mina de wolframio, Guadarrama. Es el metal que más aguanta el calor y el más resistente después del diamante. Es muy escaso en la corteza terrestre y durante la Segunda Guerra Mundial, en España se libró una gran batalla económica, política y diplomática, en torno al preciado metal. El yacimiento posiblemente se explotó a mediados del siglo XX. Canteras de la Pedriza. Gran parte de los adoquines que hay en las calles de Madrid salieron de estas antiguas canteras de granito. En sus alrededores todavía quedan restos de las construcciones que se usaron para la explotación.
Sanatorio Naval de la Marina, Los Molinos. Construido en 1943 como clínica demonológica. Desde el 47 el Ministerio de Defensa lo convierte en hospital militar especializado en enfermedades pulmonares. A partir de 1995 prestó servicio como clínica geriátrica para altos cargos de la Marina. La falta de residentes por el fin del servicio militar llevó a su abandono en 2002. Se ha convertido en destino de los amantes de lo paranormal y es escenario habitual de rituales satánicos. Castillo de Aulencia, Villanueva de la Cañada. Posiblemente de origen musulmán. Durante la Guerra Civil el edificio fue utilizado como refugio de una brigada y bombardeado por las tropas franquistas. Se encuentra próximo al Centro Europeo de Astronomía Espacial. Mina El Polvorín, Colmenar de Oreja. Llamada así por ser ocupada durante la Guerra Civil, desde principios del siglo XX suministró piedra caliza para la construcción de grandes obras como los Palacios Reales de Madrid y Aranjuez. Hoy en día la extracción de la piedra se realiza en una cantera exterior. Valle del río Guadarrama. El río en época seca desaparece a la altura del pueblo de Guadarrama y reaparece pasados 15 kilómetros. Allí ha desenterrado parte de la calzada romana que unía Coca y Titulcia. Puente de Alcanzorla de origen árabe. Presa de El Gasco, en 1787 comenzó su construcción con la idea de levantar la presa más alta del mundo y un canal navegable hasta Sevilla, uniendo el Guadarrama con el Tajo y el Guadalquivir. La obra se abandonó cuando una fuerte crecida derribó parte del muro. Manantial de Villacabras. A lo largo del cañón hay excavadas una docena de cuevas de captación que se usaron para recoger el agua medicinal. En 1902 se dio permiso para embotellar y vender en farmacias el agua del barranco. Una gran parte se enviaba en garrafones a Francia, donde era envasada y vendida por todo el mundo. Al filtrarse desde la superficie las sales minerales se cristalizan en las paredes. Hornos de cal de Quijorna. Funcionaron a pleno rendimiento hasta la caída de la demanda de cal a mediados del siglo XX. Azucarera de Aranjuez. En 1898 la industria de la alimentación en Madrid demandaba gran cantidad de azúcar. Los campos de remolacha en la Vega del Tajo suministraron la materia prima para la ubicación de la fábrica. Se construyeron secaderos, hornos de cal, laboratorios, talleres y almacenes sobre una superficie de 60.000 metros cuadrados. La extracción de la sacarosa mediante el proceso de cocción, depuración y fermentado se concentraba a lo largo de 3 meses, el resto del año se dedicaba a trabajos de limpieza y reparación de las instalaciones.
Al descender el consumo de azúcar cerró sus puertas en 1985. Palacio de Monesterio, San Lorenzo del Escorial. Felipe III lo mandó construir en 1611 como casa de oficios. Cueva de los Gigantones o del Champiñón. Excavada en una ladera arcillosa del Cerro Ecceomo. Lugar sagrado y de culto desde el Neolítico, habitada por celtíberos, romanos y árabes, rodeada de leyendas aquelarres e historias de tesoros escondidos. Fue mina medieval de extracción de yeso y posteriormente se utilizó para el cultivo del champiñón, levantándose muros de piedra para separar las galerías que actualmente suman un desarrollo de 900 metros. Durante la Guerra Civil cientos de familias la ocuparon huyendo de los bombardeos. Fresno de Torote. Fundado en el siglo XV por el marqués de Santillana, la localidad siempre ha pertenecido a familias aristocráticas. Los ganaderos y agricultores habitaban las casas del pueblo en usufructo para trabajar en la extensa finca, todo el terreno es de propiedad particular y no se puede transitar por los caminos de alrededor. En los años 60 la emergente industria de Madrid atrajo a los trabajadores del pueblo hacia la capital. Mina montañesa, Navalagamella. Se tiene noticias de la mineralización desde el siglo XV. Consiste principalmente en filones de baritina con cuarzo y fluorita. Hasta los años 50 se extraía galena que mediante un proceso de metalurgia era transformada en plomo. Sanatorio de la Tablada, Guadarrama. Comenzó su construcción en 1936 para tratar a los tuberculosos con el aire de la sierra, nunca se llegó a terminar puesto que la enfermedad empezó a tratarse con fármacos. Como recuerdo ha quedado una mole de 8 plantas y 2 sótanos con una red de túneles. Gran parte de los muros interiores están sin acabar.
Hospital Oncológico, Villaviciosa de Odón. El proyecto faraónico del que iba a ser el mayor centro de Europa en la lucha contra el cáncer incluía hotel y un centro de ocio, entró en concurso de acreedores en 2006 y se abandonó a su suerte. En la actualidad el esqueleto del edificio se ha convertido en un gran museo del graffiti. Fortificaciones de la Guerra Civil. De 1936 a 1939 la región de Madrid fue primera línea de frente, construyéndose búnkeres, nidos de ametralladora, trincheras, almacenes, polvorines y a resguardo refugios o excavaciones hechas tras las líneas defensivas. Las más próximas a las ciudades, fueron reutilizadas y acondicionadas como infraviviendas en los años de la posguerra.
Salinas espartinas, 100 pozuelos. En el siglo XII 2 minas conducían el agua salobre hasta 2 balsas de evaporación. La implantación del ferrocarril y el abaratamiento del transporte de sal marina ocasionó su abandono en los años 60. A lo largo del barranco se pueden encontrar decenas de viviendas trogloditas que atestiguan la explotación del yacimiento posiblemente desde el Neolítico. El Alamín. Pueblo fundado en los años 50 por el conde de Ruiseñada para albergar a los trabajadores de la extensa finca que se extendía entre las provincias de Madrid y Toledo. En el 2000 la baja rentabilidad de la agricultura impulsó a sus habitantes a las ciudades en busca de oportunidades mejores. Ruinas del Grajal, Colmenar Viejo. Puente de origen musulmán erigido entre los siglos IX y XI. A poca distancia los restos de 4 molinos harineros que se utilizaron entre los siglos XVII y XVIII para moler todo tipo de grano. Y un batán usado para golpear telas y piel a tratar, aprovechando la fuerza del agua. La presa del Grajal se construyó en 1908 para abastecer de agua a las localidades cercanas. Todo se abandonó por el descenso del nivel del río como consecuencia de la creación del embalse de Manzanares en el siglo XIX. Mina de plata El Indiano, Bustar Viejo. El descubrimiento de la mineralización en la zona se remonta a 1417. Durante siglos en la mina fueron alternándose numerosos explotadores y trabajándose de manera intermitente, arrancándose hasta el último pedazo de arsenopirita, que tras el proceso de separación de minerales y fundición, se convertía en el precioso metal. Todavía conserva buena parte de vestigios de las obras subterráneas de los siglos XV al XVII. Sus más de 500 metros de galería se reparten en 6 niveles, alcanzando los 60 metros de profundidad. En 1873 se abandona la fundición de plata y la mina.